Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 3 al 7, capítulo 17, versículos 20 al 27 y 34 al 45. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el llamado tiempo litúrgico de la Cuaresma una seguidilla de evangelios a lo largo de los 5 domingos del tiempo cuaresmal que de una manera pedagógica nos habla de un itinerario, un caminar en la fe. Siempre se nos presenta como en el primer domingo de Cuaresma a Jesús tentado en el desierto. Es el hombre como nosotros que está también sometido a tentación, que vive pruebas, dificultades como tú y como yo. Pero el segundo domingo de Cuaresma nos habla ya de un Jesús humano, nos habla de un Jesús glorificado, transfigurado, grande. En efecto, en la transfiguración en el monte Tabor, el Padre Dios hablará de su Hijo Jesús como mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Nos damos cuenta que en los 2 primeros domingos de la Cuaresma, primero se nos habla de Jesús como hombre y luego de Jesús como Dios. Pero viene un tercer domingo cuaresmal y se nos habla de que Jesús en la mujer samaritana despierta la sed de infinito, la sed de eternidad, la sed de Dios. Tenemos hambre y sed humanas, tenemos necesidades en el mundo, pero hay un hambre y hay una sed más profunda en el ser humano y es sed de amor, sed de vida, sed de Dios. Por su parte, en el cuarto domingo de Cuaresma,
se nos presenta un Jesús que ilumina la vida de un ciego de nacimiento, arquetipo o prototipo de la humanidad, cuando a veces vivimos con gran ceguera espiritual. De hecho, cuando una persona lleva mucho tiempo sin buscar de Dios y se acerca a un sacerdote, afirmará: Padre, yo vivía como ciego, yo no sabía el mal que causaba a mi familia, yo no era consciente del daño que realizaba. Viene Jesús en el cuarto domingo de la Cuaresma a iluminar nuestra vida y a decirnos: por un camino de luz tú puedes vivir de manera distinta. Pero he aquí que en el domingo quinto de la Cuaresma, y cerrando precisamente este ciclo litúrgico del año, encontramos el punto más alto de la donación de Dios. Jesús viene a resucitar a los muertos. Jesús viene a darle vida a aquel que no tiene vida interior. De alguna manera reconozcamos ese itinerario y vamos a plantear, a partir de la resurrección de Lázaro y el precioso texto que acabamos de escuchar, vamos a descubrir tres grandes mensajes para nuestra vida. El primero: Jesús llora. Sí, efectivamente, Jesús llora. Llora como hombre por su amigo entrañable, Lázaro de Betania, hermano de Marta y María. Pero el llanto conmovido de Jesús no es solamente por la humanidad de Lázaro, sino que en el fondo Lázaro es prototipo del hombre que muere por su pecado, de la muerte espiritual, de la muerte que en el alma genera el pecado personal. Es que es una experiencia muy universal y todos nosotros hemos experimentado por el pecado esa muerte interior como tristeza de la vida, como división frente a los demás, como encerramiento en nosotros mismos, como una falta de gusto o de sentido por la existencia y por lo que hacemos. Estas características de alguna forma señalan cómo en el ser humano hay expresiones de muerte espiritual. Y Jesús, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 11, se conmueve y llora, se entristece por su amigo, se duele porque la muerte tiene poder sobre el hombre. Pero no solamente la muerte biológica, al fin de cuentas somos organismos como los animales, nacemos, crecemos, maduramos, nos envejecemos y morimos. No, Jesús habla de esa muerte más profunda que el pecado genera en el hombre, arrebata la vida eterna, la vida con Dios más allá de la muerte. Hoy nos damos cuenta que estamos abocados a esa realidad y que el Señor se conmueve, se preocupa y llora por ti y llora por mí, porque el proyecto eterno de Dios no es propiamente que el hombre muera, sino que se convierta y viva. Reflexionando sobre un expresivo texto evangélico, la resurrección de Lázaro, un acontecimiento que sacudió profundamente a los hombres y mujeres en tiempo de Jesús, y que nos lleva a mostrar un hombre que tiene poder sobre el misterio de la muerte, el poder de la muerte, el hombre Dios Jesucristo. Pero analicemos, reflexionemos en un segundo aspecto dentro de este evangelio. Vamos a enunciar esta frase y la vamos a hacer de manera lenta para que tú la puedas asimilar en tu vida. Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su vida. La repetimos: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de la vida. Trataremos de explicarlo y vas a descubrir algo. Uno vive esta vida según la idea o la concepción que tenga del final de su vida, de la muerte. No vive de la misma manera una persona que después de la muerte espera vida eterna, sueña la plena comunión con Dios, como una persona que cree que con la muerte acaba todo, es el final de todo, y entonces dirá: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ciertamente una persona cuando está abocada en su juventud, por ejemplo, a una enfermedad terminal,
aprende a vivir su vida de otra manera. Y retomando las palabras del rey Salomón, a su vez tomada de textos bíblicos, digamos: Señor, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Te lo formulo de otra manera: ¿cuántos años de vida útil te quedan? ¿Cuánto tiempo de vida productiva crees tener? ¿15 años? ¿25 años? ¿Cómo vas a aprovechar esa vida útil o productiva que Dios te quiere regalar? Eso le da a uno como direccionalidad y le lleva a ponerle peso existencial a cada una de las acciones de la vida. Cuando uno está muy joven, uno piensa que la vida no termina, que la juventud no se pasa, que el tiempo es para los demás, no para mí. Pero cuando nos va pasando el tiempo y aprieta más rápidamente, decimos: hay que amar hoy, hay que servir hoy, hay que iluminar la vida de los hombres hoy, hay que ser generosos con la vida hoy. De otra manera, no entenderemos el sentido de la existencia. Cuando una persona no tiene fe, puede decir: vivamos, y vivamos a tope, vivamos al máximo, porque vamos a morir y con la muerte acaba todo. Pero en sentido contrario, cuando una persona tiene fe, dice: muramos al egoísmo, morir al pecado, morir a mi vida desordenada y construir amor, servicio, fe, bondad, porque sé que es mi tiquete de entrada al reino de los cielos. Lo puedo formular también de otra manera: trabajamos mucho por la jubilación terrenal. Me faltan tantas semanas de cotización a un sistema de seguridad pensional. Me faltan tantos años, 3, 4 años para pensionarme o jubilarme, y preparamos muy bien esa jubilación terrenal, pero no preparamos también nuestra jubilación eterna. La jubilación terrenal dura 20 años y puede que con achaques y enfermedades. La jubilación eterna en el cielo es para toda la vida. Y eso nos lleva a nosotros a pensar: ten claridad del sentido de la muerte, que no es final de la vida, sino tránsito a la vida verdadera, que no es morir, sino verdadero nacimiento a la vida con Dios. Ten claridad de la muerte para que tengas claridad sobre cómo vivir tu vida. Finalizaré este segmento diciendo que a mí me cuesta entender una persona agnóstica o atea con el tema de la muerte, porque pienso que si uno no tiene esperanza en una vida plena, en una vida definitiva, en una vida mejor y con Dios, la muerte sencillamente desespera. La muerte angustia, porque la muerte es solo pérdida, duelo. Arrancados de lo mejor de la vida terrenal, no nos espera nada. Esa sería la mirada un poco de un agnóstico, de un ateo, de un no creyente. Pero en Cristo, y solo en Cristo, entendemos que con la muerte se da un tránsito hacia la vida verdadera. Los santos entendieron esto plenamente y San Ambrosio afirmará: la muerte del cadáver que observas es aparente, la vida continúa. O con Santa Teresita del Niño Jesús decimos, como ella le comentaba a sus hermanas del Carmelo de Lisieux: no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Agonizando, la santica francesa afirmaba: yo no muero, no lloren por mí, yo entro en la verdadera vida. Este segmento final, conclusivo, y me parece tan interesante, sobre esta reflexión de la resurrección de Lázaro, un precioso texto que veíamos al comenzar el programa. Vamos a decir algo que es poderoso. Todo el misterio de la fe cristiana se construye no solamente sobre la resurrección de Cristo, en su famosísima expresión: yo soy la resurrección y la vida. Ciertamente hay una promesa, una esperanza muy grande de resucitar más allá de la muerte. Pero atención, tal vez lo más hermoso y poderoso de la fe cristiana es que Jesús nos quiere comunicar su vida nueva aquí, en este lugar y ahora, justo en este tiempo, a esta hora.
te invito a que simplemente descubras 3 caminos, 3 vías donde tú puedes restaurar tu vida aquí y ahora. Una resurrección, permíteme la expresión, porque a veces estamos muertos interiormente y aunque nuestra vida orgánica o biológica funciona bien, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual funciona mal. Y al mejor estilo de la película de cine zombie, somos muertos vivientes. Por eso se necesita resucitar aquí y ahora. Y te propongo 3 caminos. El primero, la fe. Creer en Jesús. Abrir el corazón a Él. Permitir que su vida nueva, por su Espíritu, se nos comunique y nos restaure. Escucha este precioso texto del Evangelio de hoy. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Está tomado de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. No puede ser más taxativo, más expresivo Jesús. Creer es condición para vivir y para tener vida eterna. Por el contrario, la incredulidad, la increencia nos lleva a la muerte espiritual. Pero en esa misma línea está la primera lectura de hoy, de Ezequiel 37, cuando nos dice, pondré mi espíritu de vida en ustedes, hablando un poco de los huesos secos del sepulcro, y dice, pondré mi espíritu de vida en ustedes para que vuelvan a vivir. De alguna manera el profeta Ezequiel mira la vida de su pueblo como unos huesos secos, como un sepulcro, como una tumba, como una expresión de no vida. Y él afirma que solo por el Espíritu de Dios se podrá colocar vida nueva en esos huesos secos. ¿Te ha pasado que a veces sientes tu vida marchita, mustia, caída? ¿Te ha ocurrido que descubres que tu matrimonio, tu familia ha perdido gusto, sabor, esa convivencia? Clama al Espíritu de Dios y pide por tu fe ser vivificado. Igualmente en ese sentido está la segunda lectura de hoy de Romanos capítulo 8, cuando dice, si en ustedes habita el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, del mismo modo ese Espíritu de Dios los va a resucitar a ustedes. Esto no es literatura, esto no es una expresión lanzada al aire, esto es una promesa, bendición de Dios, una a través de Jesucristo, otra vez a través del profeta Ezequiel y finalmente está a través del apóstol San Pablo. Recibir el Espíritu de Dios para poder vivir, pero se nos pide creer. Hay un segundo camino conclusivo para revivir, restaurar la vida aquí y ahora, y es el amor. En efecto, Romanos 5:5 afirmará que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La vida como sacerdote me enseña que un hombre, una mujer que aman, se sienten vivos, aman su trabajo, aman su familia, aman un proyecto de vida. Por el contrario, un hombre o una mujer que no aman, se experimentan muertos en vida. El amor vivifica, el amor restaura. Me gustaría decirle a un farmacéutico que siempre que vaya gente a pedirle alguna medicina, espontáneamente le recuerde que hay una medicina gratuita, que hay un medicamento que no tiene ningún costo, que no le hace daño a ninguna persona, que no tiene contraindicaciones. Ese medicamento se llama amor. Puedes tener depresión, neurosis, bipolaridad, estar muerto interiormente, pero si recibes todos los días una dosis
de 3 gotas de amor de tu familia, de los tuyos, amor que es paciencia contigo, amor que es comprensión, amor que es acompañamiento, probablemente irás sanando de tus dolencias interiores y también de tus dolencias físicas. El amor, si no sana las dolencias físicas, las hace por lo menos más llevaderas. Que fuerces el amor. El Cantar de los Cantares en el capítulo 8, versículo 6 afirmará que el amor es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Y 1 Juan en el capítulo 4 dirá: Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Pero concluyamos con un tercer camino de restauración de la vida. Ya no es solamente la fe y el amor, sino la esperanza. Cristo resucitado es nuestra gran esperanza. Cristo resucitado, vencedor del pecado, vencedor del sufrimiento y del mal, y sobre todo vencedor de la muerte, es nuestra gran esperanza. Yo no sé qué problema tengas en este momento en tu vida, simplemente te digo: alimenta tu vida, resucita, restaura tu existencia por la fe en Jesús. La fe en los hombres, en un médico, en un ingeniero, en un abogado, en un jefe político, en un jefe de empresa, es una fe relativa, es una fe sobre un hombre que es limitado, pero la fe en Jesús, el que te ama totalmente, el que te puede totalmente sobre tu vida, puede restaurarla, te va a ayudar a mantener viva tu esperanza. Ánimo con tu problema. No te dejes apabullar por tu dificultad. No te dejes caer en el conflicto que ahora tienes. Jesús, vencedor del pecado, del dolor, el mal y la muerte, es la gran esperanza de nosotros los cristianos. Termino diciendo: la resurrección no es una idea. La resurrección es una persona, Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es la promesa del Señor. Dios los bendiga a todos. Vida de la muerte. No vive de la misma manera una persona que después de la muerte espera vida eterna, sueña la plena comunión con Dios, como una persona que cree que con la muerte acaba todo, es el final de todo, y entonces dirá: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ciertamente una persona cuando está abocada en su juventud, por ejemplo, a una enfermedad terminal, aprende a vivir su vida de otra manera. Y retomando las palabras del rey Salomón, a su vez tomada de textos bíblicos, digamos: Señor, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Te lo formulo de otra manera: ¿cuántos años de vida útil te quedan? ¿Cuánto tiempo de vida productiva crees tener? ¿15 años? ¿25 años? ¿Cómo vas a aprovechar esa vida útil o productiva que Dios te quiere regalar? Eso le da a uno como direccionalidad y le lleva a ponerle peso existencial a cada una de las acciones de la vida. Cuando uno está muy joven, uno piensa que la vida no termina, que la juventud no se pasa, que el tiempo es para los demás, no para mí.
Pero cuando nos va pasando el tiempo y aprieta más rápidamente, decimos, hay que amar hoy, hay que servir hoy, hay que iluminar la vida de los hombres hoy, hay que ser generosos con la vida hoy. De otra manera, no entenderemos el sentido de la existencia. Cuando una persona no tiene fe, puede decir, vivamos y vivamos a tope, vivamos al máximo, porque vamos a morir y con la muerte acaba todo. Pero en sentido contrario, cuando una persona tiene fe, dice, muramos al egoísmo, morir al pecado, morir a mi vida desordenada y construir amor, servicio, fe, bondad, porque sé que es mi tiquete de entrada al reino de los cielos. Lo puedo formular también de otra manera. Trabajamos mucho por la jubilación terrenal. Me faltan tantas semanas de cotización a un sistema de seguridad pensional. Me faltan tantos años, 3, 4 años para pensionarme o jubilarme, y preparamos muy bien esa jubilación terrenal, pero no preparamos también nuestra jubilación eterna. La jubilación terrenal dura 20 años y puede que con achaques y enfermedades. La jubilación eterna en el cielo es para toda la vida. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, ten claridad del sentido de la muerte, que no es final de la vida, sino tránsito a la vida verdadera, que no es morir, sino verdadero nacimiento a la vida con Dios. Ten claridad de descubrir 3 grandes mensajes para nuestra vida. El primero, Jesús llora. Sí, efectivamente, Jesús llora. Llora como hombre por su amigo entrañable, Lázaro de Betania, hermano de Marta y María. Pero el llanto conmovido de Jesús no es solamente por la humanidad de Lázaro, sino que en el fondo Lázaro es prototipo del hombre que muere por su pecado, de la muerte espiritual, de la muerte que en el alma genera el pecado personal. Es que es una experiencia muy universal y todos nosotros hemos experimentado por el pecado esa muerte interior como tristeza de la vida, como división frente a los demás, como encerramiento en nosotros mismos, como una falta de gusto o de sentido por la existencia y por lo que hacemos. Estas características de alguna forma señalan cómo en el ser humano hay expresiones de muerte espiritual. Y Jesús, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 11, se conmueve y llora, se entristece por su amigo. Se duele porque la muerte tiene poder sobre el hombre, pero no solamente la muerte biológica, al fin de cuentas somos organismos como los animales, nacemos, crecemos, maduramos, nos envejecemos y morimos. No, Jesús habla de esa muerte más profunda que el pecado genera en el hombre, arrebata la vida eterna, la vida con Dios más allá de la muerte. Hoy nos damos cuenta que estamos abocados a esa realidad y que el Señor se conmueve, se preocupa y llora por ti y llora por mí, porque el proyecto eterno de Dios no es propiamente que el hombre muera, sino que se convierta y viva. Reflexionando sobre un expresivo texto evangélico, la resurrección de Lázaro, un acontecimiento que sacudió profundamente a los hombres y mujeres en tiempo de Jesús y que nos lleva a mostrar un hombre que tiene poder sobre el misterio de la muerte, el poder de la muerte, el hombre Dios Jesucristo. Pero analicemos, reflexionemos en un segundo aspecto dentro de este evangelio. Vamos a enunciar esta frase y la vamos a hacer de manera lenta para que tú la puedas asimilar en tu vida. Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su vida. La repetimos. Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de la vida. Trataremos de explicarlo y vas a descubrir algo. Uno vive esta vida según la idea o la concepción que tenga del final de su vida.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 3 al 7, capítulo 17, versículos 20 al 27 y 34 al 45. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió. La muerte, para que tengas claridad sobre cómo vivir tu vida. Finalizaré este segmento diciendo que a mí me cuesta entender una persona agnóstica o atea con el tema de la muerte, porque pienso que si uno no tiene esperanza en una vida plena, en una vida definitiva, en una vida mejor y con Dios, la muerte sencillamente desespera. La muerte angustia, porque la muerte es solo pérdida, duelo. Arrancados de lo mejor de la vida terrenal, no nos espera nada. Esa sería la mirada un poco de un agnóstico, de un ateo, de un no creyente. Pero en Cristo, y solo en Cristo, entendemos que con la muerte se da un tránsito hacia la vida verdadera. Los santos entendieron esto plenamente y San Ambrosio afirmará: la muerte del cadáver que observas es aparente, la vida continúa. O con Santa Teresita del Niño Jesús decimos, como ella le comentaba a sus hermanas del Carmelo de Lisieux: no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Agonizando, la santica francesa afirmaba: yo no muero, no lloren por mí, yo entro en la verdadera vida. Este segmento final, conclusivo, y me parece tan interesante sobre esta reflexión de la resurrección de Lázaro, un precioso texto que veíamos al comenzar el programa. Vamos a decir algo que es poderoso. Todo el misterio de la fe cristiana se construye no solamente sobre la resurrección de Cristo, en su famosísima expresión: yo soy la resurrección y la vida,
Ciertamente hay una promesa, una esperanza muy grande de resucitar más allá de la muerte. Pero atención, tal vez lo más hermoso y poderoso de la fe cristiana es que Jesús nos quiere comunicar su vida nueva aquí, en este lugar y ahora, justo en este tiempo, a esta hora. Te invito a que simplemente descubras 3 caminos, 3 vías donde tú puedes restaurar tu vida aquí y ahora. Una resurrección, permíteme la expresión, porque a veces estamos muertos interiormente y aunque nuestra vida orgánica o biológica funciona bien, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual funciona mal. Y al mejor estilo de la película de cine zombie, somos muertos vivientes. Por eso se necesita resucitar aquí y ahora. Y te propongo 3 caminos. El primero, la fe. Creer en Jesús. Abrir el corazón a Él. Los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el llamado tiempo litúrgico de la Cuaresma una seguidilla de evangelios a lo largo de los 5 domingos del tiempo cuaresmal que de una manera pedagógica nos habla de un itinerario, un caminar en la fe. Siempre se nos presenta como en el primer domingo de Cuaresma a Jesús tentado en el desierto. Es el hombre como nosotros que está también sometido a tentación, que vive pruebas, dificultades como tú y como yo. Pero el segundo domingo de Cuaresma nos habla ya de un Jesús humano, nos habla de un Jesús glorificado, transfigurado, grande. En efecto, en la transfiguración en el monte Tabor, el Padre Dios hablará de su Hijo Jesús como mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Nos damos cuenta que en los 2 primeros domingos de la Cuaresma, primero se nos habla de Jesús como hombre y luego de Jesús como Dios. Pero viene un tercer domingo cuaresmal y se nos habla de que Jesús en la mujer samaritana despierta la sed de infinito, la sed de eternidad, la sed de Dios. Tenemos hambre y sed humanas, tenemos necesidades en el mundo, pero hay un hambre y hay una sed más profunda en el ser humano y es sed de amor, sed de vida, sed de Dios. Por su parte, en el 4 domingo de Cuaresma, se nos presenta un Jesús que ilumina la vida de un ciego de nacimiento, arquetipo o prototipo de la humanidad, cuando a veces vivimos con gran ceguera espiritual. De hecho, cuando una persona lleva mucho tiempo sin buscar de Dios y se acerca a un sacerdote, afirmará: Padre, yo vivía como ciego. Yo no sabía el mal que causaba a mi familia. Yo no era consciente del daño que realizaba. Viene Jesús en el 4 domingo de la Cuaresma a iluminar nuestra vida y a decirnos: por un camino de luz tú puedes vivir de manera distinta. Pero he aquí que en el domingo 5 de la Cuaresma y cerrando precisamente este ciclo litúrgico del año, encontramos el punto más alto de la donación de Dios. Jesús viene a resucitar a los muertos. Jesús viene a darle vida a aquel que no tiene vida interior. De alguna manera reconozcamos ese itinerario y vamos a plantear a partir de la resurrección de Lázaro y el precioso texto que acabamos de escuchar, vamos a